El Kybalión. Transmutación mental. La mente, así como todos los metales y demás elementos, pueden ser transmutados de estado en estado, de grado en grado, de condición en condición, de polo a polo, de vibración en vibración. La verdadera transmutación hermética es una práctica, un método o un arte mental. El Kybalión. Como indicamos anteriormente, los hermetistas fueron los verdaderos creadores de la alquimia, de la astrología y la psicología, habiendo sido Hermes el fundador de esas escuelas de pensamiento. De la astrología ha derivado a la astronomía moderna, de la alquimia ha surgido la química y de la psicología mística la psicología moderna. Mas no debe suponerse que los antiguos fueron unos ignorantes respecto a lo que las escuelas modernas creen de su exclusiva propiedad. Las inscripciones grabadas en las piedras y monumentos de Egipto prueban concluyentemente que los antiguos poseían el más perfecto conocimiento acerca de la astronomía, mostrando la construcción de las mismas pirámides una relación estrechísima entre sus designios y conocimientos de la ciencia astronómica. Tampoco debe suponerse que ignoran la química, pues los fragmentos de antiguas escrituras descubiertas muestran que estaban muy familiarizados con las propiedades químicas de los cuerpos. En una palabra, sus teorías respecto a la física han sido posteriormente verificadas y confirmadas por los últimos descubrimientos de la ciencia moderna, sobre todo en lo que se refiere a la constitución de la materia. Lejos de ignorar los llamados modernos descubrimientos psicológicos, los egipcios estaban muy al corriente de todo ello, especialmente en ciertas ramas que ignoran completamente las escuelas modernas y sobre todo en ciencia psíquica, la que tanto está confundiendo a los psicólogos de hoy y haciéndoles confesar al fin que después de todo bien puede haber algo de cierto en ello. Lo cierto es que además de la química, astronomía y psicología, los antiguos poseían un conocimiento trascendental de la astronomía que se llamó alquimia y de la psicología trascendental titulada psicología mística. Y no solamente poseían este conocimiento interno, sino también el externo, siendo este último el único que conocen los hombres de ciencia modernos. Entre los muchos aspectos y tópicos de conocimientos secretos de los hermetistas se encuentra lo que se conoce como transmutación mental, de la que vamos a tratar. Transmutación es el término generalmente empleado para designar el antiguo arte de transmutar los metales, especialmente los de poco valor, en oro. La palabra transmutar significa cambiar de naturaleza, de sustancia y de forma, convirtiéndose en otra, transformándose en otra cosa. Webster, y de acuerdo con esa definición, transmutación mental significa el arte de transformar o cambiar los estados, cualidades, formas, condiciones mentales, etc. en otros. Así que podéis ver que la transmutación mental no es otra cosa que una especie de química mental, y si preferís el término, una forma especial práctica de psicología mística. Mas esto tiene un significado muchísimo mayor de lo que parece a simple vista. La transmutación alquímica en el plano mental es tan importante en sus efectos que, de ser conocida, sería uno de los estudios más importantes para el hombre. Y esto no es más que el principio. Veamos por qué. El primero de los 7 principios herméticos es el mentalismo, que afirma que todo es mente, que el universo es mental, lo que significa que la única realidad que se oculta tras todo cuanto existe es mente, y el universo en sí mismo es una creación mental. Esto es, que existe en la mente del todo. Consideraremos este principio en las sucesivas lecciones, pues ahora vamos a estudiar sus efectos,
suponiendo que dicho principio fuera cierto. Si el universo es de naturaleza mental, entonces la transmutación mental debe ser el arte de cambiar o transformar las condiciones del universo. Trátese de la materia, de la energía o de la mente. Así es que esta transmutación no es otra cosa que la magia de la que tanto han hablado los escritores antiguos en sus obras místicas, pero acerca de la cual daban tan pocas instrucciones prácticas. Si todo es mental, entonces la posesión del medio que permita transmutar las condiciones mentales debe hacer del maestro el dirigente y controlador de las condiciones materiales, así como de las operaciones llamadas mentales. Es muy cierto que nadie, excepto los alquimistas mentales, van avanzados. Han alcanzado el grado de poder necesario para dominar las condiciones físicas más tensas, tales como los elementos de la naturaleza, la producción y la cesación de las tempestades, la producción y la cesación de terremotos u otros fenómenos físicos de cualquier clase. Pero que tales hombres existieron y que existen es una cosa que no duda ningún ocultista, sea de la escuela que sea. Los mejores instructores aseguran a sus estudiantes que los maestros existen, habiendo aquellos tenido algunas experiencias personales que justificaban su creencia. Estos maestros no hacen exhibición pública de sus poderes, sino que por el contrario permanecen solitarios para poder así actuar y trabajar mejor en el sendero de la realización. Mencionamos aquí su existencia, meramente para llamar vuestra atención acerca de que sus poderes son enteramente mentales y que operan en el sentido de la más elevada transmutación mental según el principio del mentalismo del Kybalión, que dice: el universo es una creación mental. Mas los estudiantes y hermetistas de los grados inferiores al del maestro, los iniciados e instructores, pueden actuar y obrar libremente en el plano mental. Todo cuanto llamamos fenómenos psíquicos o influencia mental, mentalismo, etc., son transmutación mental, pues existe un principio único, y nada importa el nombre que se dé a los fenómenos que se produzcan. El que practica la transmutación mental trabaja en ese plano, transformando condiciones y estados mentales en otros, de acuerdo con fórmulas más o menos eficaces. Los varios tratamientos, afirmaciones, autosugestiones, etc., de las escuelas mentalistas no son más que esas mismas fórmulas que vienen del arte hermético. La mayoría de los que las practican son unos ignorantes comparados con los antiguos maestros, porque no poseen el conocimiento fundamental sobre la cual está basada esa operación. No solamente los estados mentales de uno mismo pueden ser transmutados según los métodos herméticos, sino que también puede hacerse esto con la mentalidad de los demás. Y efectivamente, todos sufrimos transformaciones mentales de cualquier índole, inconsciente por lo general, pero a veces consciente cuando comprendemos algo acerca de las leyes y principios que los rigen, y sobre todo cuando los demás ignoran los medios de protegerse a sí mismos. Muchos estudiantes de mentalismo saben que las condiciones materiales dependen de las mentes de los demás y pueden ser transmutadas y cambiadas de acuerdo con los deseos de la persona que quiere modificar sus condiciones de vida. Se ha hecho esto tan público hoy en día que no creemos necesario mencionarlo en detalle, siendo nuestro propósito únicamente el demostrar la acción de ese principio hermético que se oculta tras todas esas varias formas de operar, buenas o malas, porque la fuerza puede ser empleada en ambas direcciones, de acuerdo con el principio hermético de polaridad. En esta órbita indicaremos los principios básicos en los que se funda la transmutación mental, de tal manera que todos los que la estudien puedan comprender las leyes a que obedecen y poseyendo así la clave maestra.
y que sean capaces de abrir las muchas puertas del principio de polaridad. Ahora procederemos a considerar el primero de los 7 principios herméticos, el del mentalismo, el que se explica y desarrolla el axioma de que el todo es mental, de que el universo es una creación mental, según las palabras del Kybalión. Este principio debe estudiarse cuidadosamente, porque él es, en realidad, la base de toda la filosofía hermética y del arte hermético de transmutación mental. El todo. Más allá del cosmos, del tiempo, del espacio, de todo cuanto se mueve y cambia, se encuentra la realidad sustancial, la verdad fundamental. El Kybalión. Sustancia significa lo que yace oculto bajo toda la manifestación externa, la realidad esencial, la cosa en sí misma. Substancial significa actualmente existente, el elemento esencial, el ser real. Realidad significa el estado del ser verdadero, real, eterno, permanente, fijo. Más allá de toda la apariencia externa o manifestación de haber siempre una realidad sustancial. Esta es la ley. El hombre, al considerar y examinar el universo, del cual es una unidad, no ve otra cosa que un cambio continuo en la materia, en las fuerzas, en los estados mentales. Ve que nada es realmente y que todo se transforma y cambia. Nada permanece, todo nace, crece, muere. Tan pronto como una cosa ha adquirido su máximo desarrollo, empieza a declinar. La ley del ritmo está constantemente operando. No hay realidades, nada firme, nada duradero, fijo, sustancial, nada permanente. Todo es cambio. Todas las cosas surgen y evolucionan de otras cosas. Hay una acción continua que es seguida siempre de su reacción correspondiente. Todo fluye y refluye. Todo se construye y derrumba. Todo es creación y destrucción, vida y muerte. Y si el hombre que tal examen hace y tales cosas ve fuera un pensador, comprendería que todas esas cosas en perpetuo cambio no pueden ser sino simples apariencias externas o manifestaciones de algún poder que se oculta tras ellas, de alguna realidad sustancial encerrada en las mismas. Todos los pensadores, de cualquier país o época, se han visto obligados a afirmar la existencia de esta realidad sustancial. Todas las filosofías, cualquiera que haya sido su nombre, se han basado en esta idea. Los hombres han dado a esta realidad sustancial muchos nombres. Algunos la han denominado Dios, otros divinidad infinita, eterna energía, materia, etc. Pero todos han reconocido su existencia. Es evidente por sí misma, no necesita argumentos. En estas lecciones hemos seguido el ejemplo de algunos de los más grandes pensadores del mundo antiguos y modernos, los maestros herméticos, y hemos denominado a ese poder que se oculta tras todas las manifestaciones, a esa realidad sustancial, por su nombre hermético del todo, cuyo término nos parece es el más amplio de los que puede emplear el hombre. Aceptamos y enseñamos las teorías de los grandes pensadores herméticos, como también las de esas almas iluminadas que han ascendido a planos superiores de existencia. Unos y otros afirman que la naturaleza íntima del todo es incognoscible, y esto debe ser así efectivamente, pues nadie, excepto el todo mismo, puede comprender su propia naturaleza y su propio ser. Los hermetistas creen y enseñan que el todo en sí mismo es y debe ser incognoscible.
considera las teorías y especulaciones de los teólogos y metafísicos respecto a la naturaleza íntima del todo como esfuerzos infantiles de mentes mortales para sorprender el secreto del infinito. Todos esos esfuerzos han fracasado siempre y seguirán fracasando debido a la naturaleza misma de la tarea. El que especula sobre ello se encuentra perdido en un laberinto de pensamiento sin salida, y si persiste en su intento, acaba por perder toda capacidad para razonar sanamente hasta llegar a serle imposible la vida. Se encontraría en una situación parecida a la de la ardilla que en la jaula se pone a girar en su rueda, sin moverse del mismo sitio, continuando tan prisionera como antes de haber comenzado. Y aún muchos presuntuosos son esos que tratan de atribuir al todo la personalidad, cualidades, propiedades, características y atributos de ellos mismos, como si el todo tuviera las emociones, sentimientos y características de los humanos, y llega hasta atribuirle malas cualidades, como los celos, la susceptibilidad a la alabanza y a la oración, el deseo de que se le ofrende y se le adore, y todas esas otras cosas que nos han legado como herencia de los primeros días de la infancia de la humanidad. Tales ideas no le sirven para nada al hombre desarrollado y acaba por dejarlas a un lado. Creemos debe indicar que hacemos una distinción entre la filosofía y la metafísica. Religión significa para nosotros la realización intuitiva de la existencia del todo y de la relación entre uno mismo, y él, mientras que la teología significa para nosotros el esfuerzo o los esfuerzos que hace el hombre para atribuirle las propias cualidades, personalidad, características, etc., así como sus teorías, proyectos, deseos y designios. La filosofía significa para nosotros la especulación que tiende a comprender las cosas cognoscibles y pensables, en tanto que la metafísica indica la tentativa de inquirir entre las nebulosas de las regiones de lo incognoscible y de lo impensable, la que al fin y al cabo tiene la misma tendencia que la teología. Consecuentemente, la religión y la filosofía significan para nosotros cosas que tienen realidad por sí mismas, en tanto que la teología y la metafísica son algo así como senderos tortuosos y laberínticos, por los que circula la ignorancia y forman la base más insegura e inestable sobre la que puede apoyarse la mente o el alma del hombre. No insistiremos para que aceptéis estas definiciones. Las mencionamos con el único objeto de deslindar nuestra posición. De todas maneras, muy poco hablaremos en estas lecciones de teología y metafísica, si bien es cierto que la naturaleza esencial del todo es incognoscible. Hay, sin embargo, ciertas verdades relacionadas con su existencia, que la mente humana se ve obligada a aceptar. El examen de estas constituye un asunto apropiado para la investigación, particularmente por lo que se refiere a lo que el iluminado nos transmite de sus impresiones en los más elevados planos de existencia, y a esta investigación os invitamos ahora. Lo que constituye la verdad fundamental, la realidad sustancial, está más allá de toda denominación, pero el sabio lo llama el todo, el Kybalión. En su esencia, el todo es incognoscible. La razón humana, cuyo dictamen debemos aceptar tanto como lo juzguemos convenientemente, nos dice al respecto del todo, sin pretender desgarrar el velo de lo incognoscible. 1. El todo debe ser todo lo que realmente es. Nada puede existir fuera del todo, o de lo contrario, el todo no sería tal. 2. El todo debe ser infinito, porque nada puede existir que defina límite o ponga restricciones al todo.
debe ser infinito en tiempo o eterno. Debe haber existido siempre, continuamente, pues nada puede haberlo creado jamás y algo no puede nunca surgir de nada. Y si alguna vez no hubiera sido, aunque solo fuera un instante, no podría ser. Debe existir por siempre, porque nada hay que pueda destruirlo y jamás puede dejar de ser ni aun por un solo momento, porque algo nunca puede convertirse en nada. Debe ser infinito en el espacio, debe encontrarse en todas partes, porque nada existe ni hay sitio alguno que esté más allá del todo. No puede ser de otra manera, sino continuo y omnipresente en el espacio, sin cesación, separación o interrupción, porque no hay nada en él que pueda interrumpirse, separarse o cesar en su absoluta continuidad, y nada existe tampoco que pueda llenar las grietas. Debe ser infinito, en poder o absoluto, porque nada hay que pueda limitarlo, restringirlo, confinarlo u obstaculizarlo. No está sujeto a ningún poder, porque no hay otro que el suyo. 3. El todo debe ser inmutable, y esto es, no sujeto a cambio en su naturaleza real, porque nada existe que pueda obligarlo a cambiar ni nada de lo que pueda haberse transformado. No puede ser aumentado ni disminuido, ni ser mayor o menor, bajo ningún aspecto. Debe haber sido siempre y debe seguir siendo siempre también, idéntico a lo que es ahora. El todo nunca ha habido, ni hay ni habrá algo en lo que pueda transformarse o cambiar. Siendo el todo infinito, absoluto, eterno, inmutable, debe deducirse que todo lo que es finito, mudable, transformable y condicionado no puede ser el todo. Y como nada existe fuera de él en realidad, todo lo que sea finito debe ser nada realmente. No os vayáis a sorprender o asustar, porque no tratamos de embarcaros en ciencia cristiana, cubriendo estas enseñanzas bajo el título de filosofía hermética. Hay una reconciliación entre estos aparentemente contradictorios asuntos. Tened paciencia, que a todo llegaremos a su debido tiempo. Vemos en torno a nosotros eso que se llama materia, la que constituye las bases físicas de todas las formas. ¿Es el todo materia simplemente? Absolutamente no. La materia no puede manifestar vida o mentalidad, y como la mente está manifestada en el universo, el todo no puede ser materia, pues nada asciende más allá de su propia fuente. Nada puede manifestarse en un efecto si no lo está también en la causa. Nada puede evolucionar o emerger como consecuencia si no está involucrado o involucionado como antecedente. Además, la ciencia moderna nos dice que la materia no existe realmente, sino que es energía o fuerza interrumpida. Esto es, energía o fuerza en un grado menor de intensidad vibratoria. Como ha dicho recientemente un escritor, la materia se sumerge en el misterio. Aún la ciencia materialista ha abandonado la teoría de la materia y ahora descansa sobre la base de la energía. ¿Es pues el todo mera fuerza o energía? No. La fuerza, tal como la entienden los materialistas, es una cosa ciega, mecánica, carente de vida o mentalidad. La vida y la mente no pueden nacer de ciega energía, por las razones dadas hace un momento. Nada puede subir más alto que su propia fuente. Nada evoluciona si no ha involucionado. Nada se manifiesta en un efecto si no está en la causa. Así que el todo
no puede ser mera fuerza o energía, porque si lo fuera, no existiría eso que se llama mente y vida, y ambas sabemos que existen, porque nosotros estamos vivos y estamos empleando nuestra mente en considerar esta cuestión. Y en iguales condiciones se encuentran los que afirman que la energía es todo. ¿Qué es lo que hay superior a la materia y a la energía? Y que sepamos que existe en el universo. Vida y mente en todos sus diversos grados de desenvolvimiento. Entonces preguntaréis, ¿queréis significar que el todo es vida y mente? Sí y no, es nuestra respuesta. Si entendéis por vida y mente lo que nosotros, pobres mortales, conocemos de ellas, no. El todo no es eso. Mas, ¿qué clase de vida y mentalidad significáis? Preguntaréis. La contestación es mente viviente, tan amplia como nosotros podamos concebirla, puesto que la vida y la mente son muy superiores a la fuerza puramente mecánica o a la materia. Mente infinita y viviente, si se compara con la vida y las mentalidades infinitas. Queremos indicar eso que quieren significar las almas iluminadas, cuando reverentemente pronuncian la palabra espíritu. El todo es mente viviente e infinita. Los iluminados lo llaman espíritu.